Ustedes saben que si hay algo que nos desvela, y de hecho tenemos una columna al respecto, es tratar de imaginar el futuro. Esta tecnología que aparece como novedosa, quizá no lo sea tanto, ¿no? Como la inteligencia artificial, es algo que nos viene ocupando y preocupando hace tiempo. Y yo hace un tiempo tenía ganas de hablar con una de las personas que piensan con más claridad este tema y esta problemática, que es Eduardo Levillellati. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Torcuato de Tela, es director académico del Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia y, como si fuera poco, da clases en Harvard y en la London School of Economics. Acaba de sacar un libro, ahora que es Automatizados, y sobre eso yo tenía ganas de conversar. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Federico, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, tengo tantas preguntas para hacerte, no sé por dónde empezar, pero empecemos por el trabajo. No solamente por cómo va a ser el trabajo en el futuro, que también, por supuesto, sino que yo creo que lo que está pasando ahora viene a poner en cuestión precisamente el concepto de trabajo. Y uno se pregunta, yo me lo pregunté siempre, pero quizá con más fundamentos, ¿para qué trabajamos? ¿No? Porque muchos vemos que la vida de cada uno de nosotros gira en torno del trabajo, y a veces cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué trabajo? ¿No? ¿Qué sé yo? 8 horas, 6 horas, 12 horas en muchos casos, y se nos va la vida en eso, digamos, que se convierte en el centro, en el eje de nuestra existencia. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué trabajamos? Mira, hay varias respuestas a eso. Hay algunas que son objetivas. Como dice la Biblia, nosotros tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, y el trabajo en muchos sentidos es eso. Es la obligación del padre o de la madre de familia de pagar la olla. Y hay un condicionamiento económico ahí muy fuerte que ha hecho que el trabajo adquiriera una connotación distinta a la que en un momento tuvo que haber sido. Hoy la gente trabaja en función de una remuneración. Es inconcebible hoy, o es menoscabado, el trabajo sin remuneración. Se lo ve como un hobby, se lo ve como algo secundario. Entonces, hacemos cosas que no querríamos hacer porque tenemos que ganar dinero. La tecnología, la inteligencia artificial, la posibilidad de producir con una máquina o un programa abre la puerta, redistribución mediante, para repensar qué es lo que queremos hacer, porque no todo trabajo es trabajo remunerado. O sea, si vos miras la historia, los filósofos griegos tenían una vida muy activa, pero ninguno de esos muchachos trabajó nunca en su vida. Totalmente. No vivían filosofar. Los aristócratas que ves en las novelas victorianas, o bueno, a lo largo de la historia, la novela de Jane Austen, por ejemplo, ninguna de esas personas trabajaba. Sí, sí. No digo que eso sea virtuoso o no, pero que digo que el condicionamiento del trabajar para vivir, que hoy es, yo creo que la base de las razones por las que trabajamos la mayoría de la gente, son relativamente recientes y locales. Si resolvemos eso, se abre la pregunta que vos decías, bueno, y ahora entonces, ¿para qué vamos a trabajar? O dicho de otra forma, ¿qué tipo de actividades queremos hacer que nos hagan sentir un propósito, que nos acerquen a nuestra humanidad? Pero entonces te das cuenta que revertís completamente el concepto de trabajo tal como lo tenemos inercialmente ahora. Acá Roberto Sicher, que es precisamente quien es nuestro columnista en materia tecnológica, en materia de innovación, y es muy lector y muy admirador tuyo. De hecho tiene tu libro firmado, este último firmado. Te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Vos iniciás el libro con 4 preguntas. Una de ellas es que deriva de esto que están hablando, es qué haremos con el ocio. ¿Cómo llevamos adelante una vida sin trabajar? Mira, hay respuestas dependiendo de dónde vengas. La gente que, como yo, por decir un ejemplo, me imagino que mucha gente que nosotros conocemos, tienen una carrera, una actividad que los apasiona, que los fascina, que en muchos casos lo haces independientemente de que te paguen. Por ejemplo, escribir el libro. No es una empresa comercial lo que me mueve. Posiblemente sigamos haciendo lo mismo. Pero la inmensa mayoría, lo mismo quiero decir, fuera de la remuneración, las mismas actividades, las hacemos porque nos gusta, porque nos hace sentir que tenemos un propósito. Ahora, la mayoría de la gente hoy trabaja para vivir, no nos olvidemos de eso. La inmensa mayoría. Y ha ordenado su vida alrededor de un trabajo que es bastante esclavizante, incluso con algunos aspectos
un poco obsoletos. Todavía se habla de jornada laboral, por más que ya no estamos en la línea de producción de una automotriz, en la línea de producción fordista, donde todos tenemos que trabajar simultáneamente porque producimos simultáneamente. Si a esa gente le sacás ese centro vital, ese baricentro asociado al trabajo, bueno, en algunos casos no van a encontrar muchas cosas para hacer y en otros se van a ir reciclando y va posiblemente a requerir un cambio cultural que lleve más de una generación para que encontremos propósito a la vida más allá del horario de oficina. Yo creo que esa evolución se va a dar naturalmente una vez que resolvamos el problema del ingreso, el problema de distribución. Pero es muy difícil de pensar cómo va a ser la vida fuera de la caja cuando todavía estamos dentro de la caja. Cuesta mucho especular qué es lo que vamos a estar haciendo, porque bien puede pasar que en vez de estar consumiendo cultura, como uno imagina, quienes consumimos cultura, puede ser que la gente termine siendo fanática religiosa, o se la pase haciendo deporte, o esté toda su vida frente a una pantalla jugando jueguitos. La verdad es que es mucho más difícil predecir la evolución cultural que la evolución tecnológica. Muchos de hecho imaginan, digo casi como una utopía, un mundo donde trabajan las máquinas y los seres humanos se dedican a hacer lo que quieren. De hecho, bueno, Elon Musk propone una asignación universal. Digo, él dice que no es algo que le guste, pero que cree que es lo posible, porque además es lo que le permitiría también a la gente el recurso de consumir y de que se sigan produciendo cosas. ¿Cómo ves esto? Digamos, ¿cómo se solucionaría? Digo, primero si participás de esta posibilidad de que el mundo, digamos, trabaje en las máquinas y el ser humano, digamos, se dedique a disfrutar. Si lo ves posible, y si en ese caso, bueno, si ves posible esa renta universal. Mira, en gran medida eso va a pasar, no va a ser binario. Yo creo que va a haber actividades en donde el hombre, el ser humano, el trabajador humano, siga teniendo participación. Ni siquiera discutimos, pero va a ser un límite menos del lado de la oferta tecnológica que del lado de la demanda. Yo creo que el usuario va a seguir pidiendo la presencia del ser humano, va a valorar lo hecho por humanos. Pero aún en ese caso va a haber mucho menos trabajo. Entonces es cierto que mucha gente va a tener ingresos desvinculados del trabajo. Lo que dice Elon, que de hecho era el centro de una charla TED que yo di en el año 2016 sobre el ingreso universal, sí. Elon dice dos cosas. Dice, por un lado, yo soy emprendedor, produzco, y si lo que tenemos en un futuro no muy lejano es un montón de consumidores pobres y unos pocos multimillonarios súper ricos que consumen muy poco de su riqueza, vamos a tener una depresión económica, no tenemos a quién venderle lo que producimos. Entonces, lo curioso es que Elon Musk, que es un defensor de los libertarios que atacan esa posición del ingreso universal como si fuera una versión del comunismo, entiende que el capitalismo precisa precisamente la distribución para mantener la rueda del consumo y de la producción andando, porque si no lo que tenés es efectivamente una depresión económica. Yo creo que alguna variación de esos esquemas de redistribución, ya sea con un cheque o con una mayor oferta de bienes y servicios públicos, va a tener que haber si efectivamente el ingreso laboral, la participación del salario en el producto sigue cayendo. Va a tener que hacerse, aunque más no sea como defensa propia del sistema. Entonces, si resolvés eso, y lo resolvés bien, y desvinculás el trabajo con la remuneración, bueno, ahí entonces surge la otra pregunta que es el inicio. Bueno, si no tenemos que preocuparnos por lo económico, si somos sujetos de consumo y tenemos tiempo libre, ¿a qué nos vamos a dedicar? Ahora, para vos tener un ingreso universal tenés que tener un aumento de productividad, un aumento de la torta, que te deje algo que repartir, y un sistema tributario muy progresivo que haga que el sector público de alguna forma pueda recanalizar esos ingresos. Claro. Todo eso está es muy incipiente, digamos, todavía esa discusión no se está dando a nivel mundial. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Te habla Ida Pipo, muchísimo gusto de tenerte en nuestra mesa. Te quería hacer una consulta. Hace unos pocos años, cuando se empezó a popularizar la inteligencia artificial, decíamos que es una herramienta revolucionaria, después le empezamos a decir algo así como copiloto, y ahora ya hay algunos que están aventurando que es como una nueva especie. ¿Vos de qué lado estás? Yo no creo que sea... A ver, hay mucha gente que hace muchos años que decía eso. Arthur Clarke, escritor de ciencia ficción, que escribió la novela que dio lugar a la película 2001, un tipo con grandes ideas, en los 60 decía que
la máquina nos iba a reemplazar a nosotros como nosotros reemplazamos al Neandertal, que era una especie superior. Para eso uno debería pensar que esa máquina, no máquina por decir todo lo que es inteligencia artificial, física o en la nube, tiene conciencia, es sintiente, llegas a la superinteligencia, lo que se denomina la singularidad. Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. O sea, lo que nosotros tenemos son programas o algoritmos que imitan al ser humano y hacen lo que nosotros hacemos mejor que nosotros en muchos casos, y cada vez más. Pero siguen haciendo lo que nosotros hacemos, no son organismos independientes. Y te voy a poner un ejemplo de Arthur Clarke. En la película 2001, la computadora que lleva la nave al espacio intenta asesinar a los 2 astronautas que están en la nave. Y uno imagina, eso es como Skynet, como Terminator. La máquina se revela contra el ser humano, pero lo que está sucediendo es mucho más realista. Es que la máquina está programada para llegar a una misión y intuye que los seres humanos la van a desconectar porque está funcionando mal. Lo único que hace la máquina al matar a los humanos es ejecutar un programa que está preconcebido por humanos. Entonces, esa máquina no es sintiente, es muy inteligente en algún sentido, pero no es sintiente. No es una especie superior, es en todo caso una copia extraordinaria de cosas que nosotros hemos producido en nuestra historia. Claro. Vos sabés que yo no puedo evitar, me imagino que vos tampoco te debes haber privado de jugar un poco con el chat de GPT, y es un poco impresionante, porque te entiende mucho más de lo que vos esperabas que te entendiera, y es más, en un punto te entiende, a ver, un sentido que por ahí vos a la pregunta que le haces no le encontraste y solo se lo encontraste después que le hiciste la pregunta. Digo, quienes nos dedicamos a escribir, en tu caso o el mío, yo no dejo de sentir un cierto escozor, porque además uno ve que evolucionan día a día, que no, digamos, que no contestan de la misma manera un martes que un miércoles. Yo no sé si percibís esos cambios y si compartís ese escozor. No, por supuesto que percibo los cambios y de hecho es natural que así sea porque son sistemas que están continuamente entrenándose. Son sistemas que se basan en modelos ya preentrenados, pero luego reciben, primero antes de salir a la luz, el feedback del ser humano, de los entrenadores humanos, y después más adelante de la interacción que tenemos nosotros con el programa, y por eso a veces te preguntas si esta respuesta está bien. Se va aprendiendo, y va aprendiendo de manera exponencial, o sea que eso lo vas a ver. De hecho te diría más, muchas de estas inteligencias artificiales, sus diferentes versiones, son más precisas en leer las emociones y las respuestas humanas que el mismo ser humano, lo cual eso tiene un escalofrío en algún sentido, y por eso que se habla de que pueden hacer terapia o pueden cuidar gente, etcétera. Dicho todo esto, vos sos escritor, yo de hecho he escrito, he publicado 3 novelas, o sea, hablemos de escritura claro. de ficción. Sí. Yo no sé si voy a estar muy interesado en leer una novela hecha por inteligencia artificial. Posiblemente sea una curiosidad, la primera que sale. Pero a mí me interesa esa imperfección, esa aura, como diría Benjamin, esa imperfección de lo hecho por humanos, más allá de una cuestión utilitaria o eficientista. Entonces, es cierto que va a poder escribir novelas del mismo modo que escribimos nosotros, imitando un montón de gente, regurgitando las obras maestras de la literatura, pero no creo que el consumidor quiera consumir ese producto artificial, o por lo menos no creo que vaya a llenar su biblioteca con eso. Entonces, yo creo que hay un límite para ciertas actividades creativas, artesanales. Música, no voy a ir a un concierto de una computadora, yo quiero ver al músico y darle el riff. Sí, entonces hay mucho de humano que va a resistir del lado de la demanda, más allá de que la máquina pueda efectivamente imitarlo. Totalmente. Sí, además la literatura es para yo, qué sé yo, le he pedido que me escribiera determinado argumento como le escribiera a Borges, por ejemplo, y lo hace, por ahora lo hace muy mal. Se nota que es apócrifo, se nota que no está bien hecho, transita los lugares comunes o lo que se dice de esa obra, pero tampoco creo que le falte demasiado para mejorarse. Ahora, por eso te digo que no va a ser del lado de la oferta, en algún momento lo va a poder hacer, y la pregunta que le vas a hacer vos como lector es, bueno, pero realmente quiero un producto artificial o quiero un autor. Claro, totalmente.
Vos en el libro decís que la inteligencia artificial va a poner en crisis a la institución educativa. ¿Cómo ves que va a cambiar la educación con el uso de estas nuevas tecnologías? La va a poner aún más en crisis, porque la institución educativa está en crisis hace décadas, atrasa mucho. Pero en algunos puntos, yo te diría dos aspectos cruciales, creo que esto agrava la situación. Lo primero es que la inteligencia artificial reemplaza la inteligencia, reemplaza el conocimiento. Y nosotros históricamente pensamos en la educación para el trabajo, la educación para la inclusión social, como una transferencia de conocimientos. Entonces, la pregunta ahora que nos tenemos que hacer como educadores, yo doy clases todas las semanas, es ¿qué tipo de conocimientos quiero transferirle a una persona, siendo que esos conocimientos no van a poder competir con la máquina que prepara conocimientos? Claro. Yo voy en directa competencia con la inteligencia artificial, voy a perder. Entonces, ¿qué tipo de formación? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por conocimiento, por aprendizaje, cuando existe un algoritmo que muchas de esas cosas las hace mejores que nosotros? ¿Cuánto de eso dejamos? ¿Qué otras cosas agregamos? Creo que eso es fundamental. Y lo otro que creo fundamental es que el concepto de carrera, de estudiar 6 años para después trabajar 30 años en una disciplina y jubilarme, eso hace años que no existe. Pero ahora el nivel de rotación y flexibilidad en el derrotero de la carrera va a ser mucho mayor. Entonces, la longitud de nuestra formación, la forma estanca, muy compartimentalizada en silos, muy larga, muy enciclopédica, está totalmente es redundante en un sentido y se pone mucho más en evidencia con esta tecnología. Un tema que me inquieta, por mi parte la última pregunta, es qué va a pasar con, por ejemplo, con la justicia, con la política, porque si vos considerás lo que está pasando a partir del surgimiento de la blockchain, de Bitcoin, de Ethereum sobre todo, empiezan a haber contratos inteligentes, y esos contratos son muy inteligentes y no hace falta la participación de humanos. Y uno viendo que la justicia es mala, realmente en muchos casos pésima e injusta, te lo pregunto también, ¿no? Con cierto escosor, ¿será posible que alguna vez la justicia se administre vía contratos inteligentes, digo, y a tal efecto, tal consecuencia, digo, de manera completamente sin la parcialidad que significa la opinión humana? Mira, es bueno que cites el tema de la justicia, porque nuevamente, y esto hay muchos trabajos escritos, algunos bastante conocidos, si vos agarras un algoritmo y lo entrenás con lo que han hecho los hombres, ese algoritmo va a aprender de los hombres y las mujeres, de los humanos, y va a ser tan sesgado como lo es la humanidad. Y de hecho hay casos en los que se muestra, por ejemplo, el algoritmo para establecer si un preso puede tener derecho a libertad bajo palabra en Estados Unidos, que se usa en varios estados, es racista, porque está entrenado con información de una sociedad que en su justicia tiene un sesgo racista. Entonces, digamos, no va a perfeccionar. Después, obviamente, vos podés poner a alguien ahí a tocarlo, a toquetearlo y decirle no seas racista. Entonces cambiás el programa para crear un sesgo contrario. Entonces te pasa como lo que le pasó al ilustrador de inteligencia artificial de Google, Gemini, en donde te aparecían soldados nazis negros. Porque vos querías meterle la onda woke, la diversidad, y resulta que generaste un monstruo, generaste algo que es irreal. Es muy difícil eliminar esos sesgos. La inteligencia artificial no los elimina, porque en ese sentido es bastante pasiva. Va a hacer lo que vos le instruyas o va a obedecer los programas, los comandos que le pongas. Entonces, es bien difícil ponerse en sus manos. Después hay otro tema, que es que si vos te pones en manos de la inteligencia artificial, tus juicios, tus valores, tu información, tu dinero, todo eso es muy fácilmente hackeable. Entonces siempre vas a tener que tener como una especie de corto, de palanca que corte el circuito para protegerte de eso. Siempre vas a tener que estar verificando que lo que te devuelve la máquina es real. Vas a tener que verificar que el contrato efectivamente sea seguro. En blockchain ha habido mucho hackeo, mucho robo de contratos, a pesar de que el contrato per se es perfecto, es inteligente. Entonces, yo creo que la participación humana, aunque más no sea del lado de la máquina, va a tener que seguir por lo menos por un tiempo. Total.
Eduardo, apasionante, de verdad que es apasionante, así que estamos ahí muy enganchados con automatizados, y un gustazo, ya pronto seguramente te vamos a volver a molestar porque esto cambia día a día, y nos interesa mucho tu visión. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, y le recomendamos a la gente, por supuesto, leer Automatizados, el libro de Eduardo Levy-Yayati y Daria Judzik. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias.